Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a arrancar con lo que sería la guía uno, pero esta vez con la parte de los ejercicios que corresponden a Newton. ¿Sí? Abajo en la descripción del video les dejo los links para que puedan ver los conceptos que tienen que manejar para resolver estos ejercicios. Por eso les recomiendo primero ver esos videos antes de ponerse a hacer los ejercicios. Obviamente que antes de ver los videos, leer lo que digamos, es el apunte teórico que tienen en el campus y recién después ponerse a hacer los ejercicios al terminar de ver este video. Bueno, mientras hacen eso, yo voy arrancando. Tenemos los primeros 4 ejercicios, vamos a ver. Después en un próximo video les grabo los otros 4 para que no se haga tan largo. Entonces tenemos el ejercicio 5 ahí, que les dice, bueno, un bloque se mueve aumentando su velocidad sobre una superficie horizontal sin rozamiento alguno. Identifique y esquematice las fuerzas en el sistema. ¿Cuál es la fuerza responsable del desplazamiento horizontal con aceleración? ¿Sí? Entonces lo que nos está describiendo esa situación es lo siguiente. Y que tenemos una superficie horizontal donde vamos a tener un cuerpo y se está desplazando horizontalmente con aceleración. Bueno, ustedes deberían llegar acá con toda la parte, digamos, conceptual leída y sabida. Sabemos que si hay aceleración, por lo tanto hay movimiento, por lo tanto está actuando una fuerza. ¿Y qué es lo que describe esta situación? La segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ustedes al plantear esto, como todos los ejercicios, plantean un diagrama de cuerpo libre donde van a dibujarle los ejes al cuerpo, digamos, en estudio, el eje X y el eje Y, y todas las fuerzas actuantes las van a hacer pasar por el centro geométrico de la figura. En este caso van a tener actuando como fuerzas hacia abajo al peso y hacia arriba la normal. Recuerden, ¿sí?, que el peso y la normal tienen la misma magnitud y sentido contrario. Por eso, digamos, cuando se hace la sumatoria de fuerzas, ¿sí?, cuando hacen la sumatoria de fuerzas en el eje Y, les va a dar 0. Ahora, para que haya movimiento en un eje, tiene que haber una fuerza. ¿Sí? Por lo tanto, lo que van a tener ustedes acá que les dice es una fuerza. Eso lo que va a determinar que la sumatoria de fuerzas en el eje X sea distinta de 0. ¿Sí? Al ser distinta de 0, lo que me está diciendo, esta la llamamos F, lo que me está diciendo que sea distinta de 0 es que, bueno, hay una fuerza actuando. ¿Qué fuerza es la que está actuando? Bueno, exactamente es F, ¿sí? O sea, la sumatoria de fuerzas en X es igual a F. Entonces, ¿quién es la causante del movimiento? Bueno, esta fuerza F, que es la que produce, ¿sí?, la aceleración de la que les habla. Este es un ejercicio muy conceptual, por eso les digo, lo terminan de entender y de explicar con los conceptos previos que les nombro en los videos, ¿sí? O sea, acá estamos viendo peso normal, fuerza, aceleración, segunda ley de Newton, primera ley de Newton, y también estamos viendo con el par peso y normal la tercera ley de Newton, ¿sí? O sea, no tiene cálculo, sino que es para fijar conceptos. Bien, después tenemos el ejercicio 6, que dice calcular la aceleración que produce una fuerza de 50 newtons a un cuerpo cuya masa es de 5000 gramos. Expresar el resultado en metros sobre segundo al cuadrado y tienen la respuesta. Bien, entonces lo que tenemos que hacer acá dice 50 newtons y 5000 gramos.
¿sí? Tenemos una fuerza igual a 50 newtons, ¿sí? Y una masa de 5.000 gramos. Por lo tanto, nosotros vamos a lo que plantea la segunda ley de Newton: fuerza igual a masa por aceleración. Queremos averiguar la aceleración, por lo tanto tenemos que despejarla. Entonces hacemos fuerza sobre masa igual a aceleración. Por lo tanto vamos a tener a 50 newtons, ¿sí? Que es una unidad del sistema internacional para medir fuerzas. Y la masa, bueno, de 5.000 gramos. Gramos no es una unidad del sistema internacional, sino que es el kilogramo, la fuerza la unidad del sistema internacional para la masa. Entonces tenemos que pasar de estos 5.000 gramos a kilogramos, ¿sí? O sea, vamos a tener 5 kilogramos. Si alguien tiene alguna duda con la conversión o no, la equivalencia, después lo puede consultar. Entonces esto dividido 5 kilogramos. Recordamos que Newton como unidad, cuando uno la desglosa, ¿sí? O la desarma en sus unidades componentes, vamos a tener que es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Todo esto sobre kilogramo. Kilogramo con kilogramo se va, queda metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad que nos están pidiendo que expresemos esto. La aceleración, y tenemos 50 dividido 5 es 10. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio nos da que la aceleración es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Bien, el ejercicio que le sigue, ¿sí? El ejercicio 7 dice: un cuerpo de masa m se encuentra en reposo apoyado sobre una mesa horizontal. Analizar sin hacer cuentas. Si no considera la fuerza de rozamiento, ¿qué intensidad mínima tendrá la fuerza horizontal necesaria para que haya movimiento? Bien, entonces, nosotros acá nos dice que hay una superficie horizontal donde hay un cuerpo que está en reposo. Obviamente, siempre que analizamos cualquier situación con respecto a Newton, trazamos los ejes, ¿sí? Que pasan por el centro geométrico de la figura. Sabemos que por estar en la Tierra, salvo que nos indiquen los contrarios, está actuando la fuerza peso, y contraria e igual en magnitud está la fuerza normal. Por lo tanto, nosotros acá lo que planteamos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, ¿sí? Porque el peso es igual a la normal en cuanto a la magnitud, al módulo, pero son de sentido opuesto, por eso se anulan. Y nosotros tenemos que la sumatoria de fuerzas en X en este momento es igual a 0, ¿sí? Porque no hay movimiento. Entonces nos preguntan cuál va a ser la fuerza mínima que necesitamos aplicar a este objeto para que se mueva. Bueno, la fuerza mínima que necesitamos aplicar es cualquier fuerza, ¿sí? Mayor que 0. O sea, después, dependerá de cuán grande sea la fuerza o hacia qué dirección la apliquemos, el desplazamiento, si será, más rápido, más lento, hacia un lado o hacia el otro. Pero la condición que se tiene que cumplir es que aplicar al menos una fuerza mayor que 0. De esta manera, nosotros vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en X va a tener que ser mayor que 0. ¿Sí? Si aplico dos fuerzas, por ejemplo, voy a tener que lograr que esas dos fuerzas, su sumatoria en el eje X, sea distinta de 0. Si suma 0, quiere decir que son las dos iguales y opuestas, y entonces no hay desplazamiento. Bien, veamos el otro ejercicio. Un enfermero empuja por un pasillo sin inclinación aparente una camilla cargada, de modo que la fuerza resultante sobre la misma es de 100 newton. Como consecuencia adquiere una aceleración de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado.
hallar la masa de la camilla cargada. Bien, déjenme ver. La masa de la camilla cargada. Entonces tenemos una fuerza igual a 100 newtons y una aceleración igual a 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y nuevamente tenemos una superficie horizontal, tenemos el objeto de estudio, marcamos como siempre los ejes, obviamente esto háganlo en un poco más derecho que yo. Entonces vamos a tener actuando de nuevo, como en todos los casos, el peso, ¿sí? La normal, y ahora acá tenemos a esta F que la pueden dibujar para cualquiera de los dos lados, porque no les indica, creo que no les indica para qué lado va. Y esta fuerza, bueno, como les habíamos dicho, es la fuerza del enfermero, vamos a ponerle FE, de 100 newtons que produce una aceleración. Por lo tanto, ustedes acá lo que pueden analizar, como siempre, es que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, ya que la normal y el peso son de igual magnitud y sentido contrario y se anulan. Y la sumatoria de fuerzas en el eje X es distinta de 0. ¿Por qué? Bueno, porque justamente tienen actuando a la fuerza E del enfermero y no hay ninguna otra para contrarrestarla. Por lo tanto, van a calcular lo que les pide acá, que es la masa. Aplican la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, despejan la masa, por lo tanto esto les queda fuerza sobre aceleración, en definitiva esto les queda 100 newtons sobre 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Esto va a ser igual a, ustedes tienen newton que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, todo esto sobre metro sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado se cancela con el metro sobre segundo al cuadrado y les queda kilogramos, ¿sí? Lo cual está bien porque están buscando la masa y esa es la unidad que le corresponde. Entonces hacemos 100 dividido 1,5. 100 dividido 1,5. Entonces les da 66,6, ¿sí? La cantidad de decimales que usen, bueno, en este caso es indistinto, pueden usar varios, no tiene mucho sentido usar demasiados. 66,6. Por lo tanto, para dejar el resultado de manera prolija, tenemos que la masa es igual a 66,6 kilogramos. Y recuerden que acá averiguaron la masa, no el peso, que como les dije, van a manejar esos conceptos con los videos que les dejé y bueno, obviamente leyendo la guía teórica. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener esta respuesta y la B lo que nos está pidiendo es si se quita carga de modo que la masa de la camilla cargada se reduce a la tercera parte, ¿sí? La tercera parte es dividir por 3, es un tercio. Y suponiendo que la fuerza resultante que actúa es la misma, hallar la nueva aceleración que adquiere la camilla cargada. Bien. Entonces, para resolver esto nos decía de 100 newtons, ¿no? Me decía así, 100 newtons la fuerza. O sea, la fuerza es la misma, que va a ser de 100 newtons. Ahora lo que me dice que la masa, ¿sí?, se reduce a un tercio, o sea que esto sería la masa por un tercio, lo que es lo mismo que decir la masa dividido 3. Por lo tanto, lo que tenemos es 66,6 kilogramos dividido 3. ¿Sí? Esto les va a quedar, ¿sí?, dividido
3, 22,22. ¿Sí? O sea, ponemos 22,2. Entonces, si lo analizamos antes de sacar cuentas, lo que tenemos que en la primera situación, una fuerza de 100 newtons aplicada a una masa de 66,6 kilogramos. En la segunda situación tenemos una fuerza igual de 100 newtons, ahora aplicado a una masa de 22,2 kilogramos. Por lo tanto, digamos, haciendo el análisis racional de esto, ¿qué les parece que va a pasar con la aceleración 1 con respecto a la aceleración 2? ¿Sí? O sea, esta aceleración 2 va a ser mayor, va a ser menor o va a ser igual. ¿Sí? Deberían tratar de, o sea, tendrían que poder ver esto de manera lógica sin sacar los números. ¿Sí? Están aplicando la misma fuerza, pero ahora la masa se redujo a 1/3. Por lo tanto, la aceleración, ¿qué va a pasar? Bueno, lo vamos a sacar numéricamente para que puedan corroborar si lo que intuían, digamos, o la deducción lógica que hicieron de esta situación coincide de manera numérica. Entonces, de nuevo, planteamos la segunda ley de Newton, donde nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Despejamos la aceleración como fuerza sobre masa, por lo tanto tenemos que la fuerza de 100 newtons sobre la masa de 22,2 kilogramos. Newton sobre kilogramo, acuérdense, Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, esto nos queda metro sobre segundo al cuadrado, y tenemos que hacer 100 dividido 22,2. ¿Sí? 100 dividido 22,2. Esto nos da 4,5. ¿Sí? O sea que 4,5 metros sobre segundo al cuadrado es lo que nos da esta aceleración. ¿Sí? Si la comparamos con la aceleración anterior que tenían, era de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que no sé qué es lo que habrán pensado, pero deberían haber llegado a esta deducción, que al aplicar la misma fuerza a una masa que es 3 veces menor la masa inicial, lo que van a obtener es un aumento de la aceleración. ¿Sí? Bueno, con esto damos por terminada esta primera parte de los ejercicios de Newton. En el video que sigue les subo la resolución de los 4 ejercicios que quedan, ¿sí?